Hola, hola Rabino, qué gusto. Hola. ¿Cómo están? Bienvenido, Rabino querido. Gracias. Estamos dando la bienvenida y especialmente felicitarlo por el tema que usted ha elegido. No podría ser un pensador más vigente e inspirador de nuestros tiempos, el rabino Jonathan Sacks, y que usted nos dé su visión del tremendo legado que dejó el rabino a la humanidad. Por eso partir con este ciclo de pensadores célebres y con usted, Rabino Diego, y más aún con el pensador de nuestros tiempos que con mucha pena nos abandonó hace un año y algo, nos enaltece a todos los que vamos a poder ser sus alumnos. Pero yo quiero tener el honor de contarle quién es el rabino Diego Edelberg. El rabino primero fue licenciado en música y llegó a ser cantante de ópera. Por lo tanto, se transformó en un tremendo Hazán que estuvo en Tokio por más de 6-7 años, atendiendo a las comunidades de Japón y sus alrededores. Y esa experiencia de vida, Rabino, yo creo que es única para todos los que aprendemos de cómo sería su impacto de ver judíos con la cultura japonesa y mantener aún la identidad judía. Pero más aún, el rabino fue el rabino de Ruach HaMí por varios años. Luego viajó a perfeccionarse a Israel y hace menos de un mes fue su tremenda graduación con todos los rabinos conservadores en un contexto que usted dio una clase magistral que se la cobramos en la primera oportunidad, independiente de la clase de hoy día. Y ahora tenemos el honor de que el rabino Diego Edelberg es un tremendo rabino del círculo israelita y pertenece a este equipo de rabinos notables que nos acompañarán en la jornada. Por eso, rabino, y además que tiene una hermosísima familia y una de las niñas nació en Chile. Sí, así es. Dos. En El niño Chile. también. Más mérito todavía. Así es. Entonces, Vamos mejorando. tremendo, y además, lo más maravilloso, que es un tremendo amigo nuestro. Entonces, rabino, con todo el cariño y el mérito que tenemos todos hoy día de escucharlo, bienvenido, rabino. Gracias, Sima. Un placer. Sima de las, no voy a decir de las más antiguas, porque voy a decir de las más viejas amigas, pero de las más antiguas amigas desde que llegué a Chile, que la UISO, desde el día 1 que yo llegué a Ruach HaMí, me acuerdo que me invitaron y fue también con tu hermana, con Raquel, ahí fue como quedamos enganchados de primera instancia y siempre me invitaban y me encantaba ir antes, cuando estaban ahí en Vitacura, así que me acuerdo de todas las clases, los ciclos, Pesaj, las preparaciones de Kippur, ya van de los 6 años que vivimos en Chile, creo que desde el día 1, si hay una institución en la que fui siempre regularmente fue la UISO. Es verdad, es verdad. Así que una vez más, un placer poder estar y que estudiemos y podamos aprender algo juntos. Así que hola, gracias. Rabu, un gusto estar ahí contigo. Y Sima, bonita, linda, preciosa, como siempre. A todas, hola chiquillas, todas. Shabbat Tov. Y ahora escuchemos al rabino. Ya, querida. Gracias, Sonia. Yo lo que no sé es cuánto tiempo tenemos, por si quieren, para que yo... Puede, rabino, hasta 45 minutos, porque dejamos
15 minutos para preguntas. Ok, entonces voy a ir relativamente rápido, porque digamos, yo me paro siempre mucho material y tengo que seleccionar qué no mostrar o qué sacar. Por eso pregunto el tiempo y me olvidé de preguntarlo antes, pero voy a sacar mi reloj y tenerlo a mano para ir calculando el tiempo. Así aprovechamos. Bien, entonces en realidad el título, digamos, cuando me llegó el título dije, wow, qué título que eligieron para el ciclo de pensadores. El título que yo me decidí es: tengo que hablar sobre incertidumbre y sabiduría judía. Está bien, ¿no? Ese es el título. Ok, dije, se jugaron, porque de alguna manera, ahora vamos a ver uno de los pensadores, de todos los que, digamos, uno podría elegir, pero estoy muy influenciado últimamente por este pensador, y ahora voy a contar por qué. Pero sin dudas, me atrevo a decir que, primero y principal, creo que nuestra tradición entera es una respuesta de alguna manera a la incertidumbre. O sea, frente a lo incierto, el judaísmo es una respuesta frente a lo que no sabemos, o sea, ante el misterio y lo que no tenemos certeza. Tenemos ciertas certezas de algunas cosas, pero no tenemos certezas de todo y vivimos con eso. No sabemos cuándo va a llegar el Mashiach, no sabemos ninguno de nosotros cómo es el Creador o a quien le rezamos todos los días. No tenemos certezas de cuál debería ser el modo en que debemos avanzar. Tenemos algunas guías de las experiencias pasadas, pero creo que la totalidad de la experiencia humana claramente es lo incierto, y el judaísmo es una forma de responder y tratar de traer a través de historias de origen y narrativas y a través de prácticas que tenemos una respuesta frente a lo incierto. O sea, quiero decir que es difícil seleccionar qué autor no pensó sobre lo incierto y trató de plantear una forma judía de responder hacia eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me quiero decir que la Torá entera es una respuesta a esto. De toda esa multiplicidad frente a lo que no sabemos, de lo incierto, desde mi punto de vista de los últimos años, y por eso quería tener un autor que sea realmente relevante, ninguno le hemos respondido con tanta certeza, con tanta búsqueda de esta respuesta, como el rabino Jonathan Sacks, Zichrono Libraja. Como bien dijo Sima, lamentablemente, yo hasta el día de hoy lamento la pérdida del rabino Sacks porque falleció muy joven, tenía 72 años, digamos, hoy en día es relativamente joven alguien de 72 años, y más con su contribución y su pensamiento. En un breve resumen, para quien no lo conoce, Jonathan Sacks nació en Inglaterra, nació en Londres, muere también en Londres, pero es notable como pensador porque él crece en un entorno relativamente secular. Y él crece en un entorno judío, pero no necesariamente, digamos, religioso, de familia judía, pero no religiosa. Y en su búsqueda él va a la universidad, termina y estudia filosofía. Y entre medio de su año de estudios, él visita Estados Unidos y ahí conoce a dos grandes pensadores. Uno es el Rav Soloveitchik y el otro es ni más ni menos que el Rav Schneerson de Lubavitch. Él tiene entrevistas privadas con los dos. Soloveitchik, dice él, le da como el énfasis en la sabiduría como un camino. Era un rabino, digamos, muy influenciado en el pensamiento filosófico halágico judío Soloveitchik, donde todo tendría que surgir desde lo que se llama la filosofía del halajá. Desde la práctica había que poder responder, de la práctica judía. Y el rabino de Lubavitch, como lo conocemos hasta el día de hoy, y esto es un reflejo de lo que vemos en dos escuelas que perduran hasta el día de hoy en el campo ortodoxo, hay uno que va por el camino de la filosofía, la razón, la lógica, el Talmud, y el campo hasídico, que va por el amor, el querer a todos, el preocuparse por cada judío, el que todos tengan las velas de Hanukkah, el que sea el amor y el gesed, de ahí viene toda la filosofía hasídica, y él recibe de alguna manera estas dos fuentes, y él trata de como condensarlas. Y lo más interesante es que él regresa a Inglaterra y él después obtiene un doctorado en filosofía. Entonces estamos hablando de alguien que es lo que se llama el Jajam Kolel, tiene un doctorado, triunfa en estudios seculares y después recibe su ordenación rabínica. Empieza a trabajar en una comunidad en Inglaterra y con el tiempo lo nombran lo que se llama el Chief Rabbi, que esta es una entidad que existe en Inglaterra, que es como el rabino jefe, que es
para que se entienda y lo aclaro, es rabino jefe de un grupo pequeño de comunidades en Inglaterra. No tenemos papa, no es rabino jefe de nadie, nunca representó a las comunidades jaredí de Londres, que no lo querían, es decir, las comunidades ultraortodoxas en Inglaterra no lo querían a él, ni tampoco lo quisieron en el buen sentido de la palabra, como representante, no como lo querían como persona, sino como su representante, las comunidades que eran masortí, conservadoras o reformistas. Él representaba a un segmento. Lo que pasa es que esa institución del rabino jefe en Inglaterra recibe la ordenación y la representación cuando es nombrado frente a la reina. Entonces la reina lo nombra Sir, y entonces él se convierte en Sir, Rabbi Sir Jonathan Sacks. Es un título impresionante, y lo lleva a la corte de los lords, y es una persona que empieza a sacar todo ese rol político, pero detrás de esto, y es lo más importante, es que realmente es un pensador brillante. Y más allá de las diferencias del camino de cada uno, de los maestros de cada uno, hay que saber, como bien enseñaba Buber, sumergirse frente a cualquier pensador profundo judío sin juzgarlo y conocer su obra. Más allá de lo que vamos a pensar, en cómo él vivía su judaísmo, su pensamiento y su contribución al pueblo judío es notable. De lo que yo quería enfocarme de todo esto, él falleció en el año 2020. O sea, falleció hace 2 años de un cáncer. Él tuvo 2 episodios y el tercero fue lamentablemente muy triste, fue muy sorpresivo para el mundo. Y estamos hablando de alguien que escribió 25 libros y una producción increíble. Él tenía lo que se llama, está todavía en la página web, The Office of Jonathan Sacks, que es como su oficina, o por llamarlo de alguna manera, en inglés significa como su despacho intelectual. Él tiene un equipo que todavía existe, que eran 4 personas que trabajaban con él, y él tenía ideas y le buscaban las fuentes y trabajaban y publicaba, y hoy en día su comentario de la parashá de la semana, él anticipó 1 año antes de su muerte y todavía están poniendo, o sea, no anticipó, escribió por avanzado, todavía están sacando cosas que son póstumas. Están publicando y sale traducido como en 7 idiomas, porque gente de todas partes del mundo traduce su comentario semanal, que hoy son libros. Además hizo comentarios a Sidurim, a Mahzorim. Es una cosa extraordinaria, realmente su producción. Y de todo lo que él ha escrito y trabajado, hay ciertas ideas que realmente uno empieza a encontrar un recorrido. Y su recorrido es una respuesta frente a la incertidumbre. Quiero hacerles una pregunta, y abrimos 1 minuto, después salimos, después seguimos. Pero si yo les dijera brevemente, no vamos a explayarnos mucho para no dilatar esto, ¿no? Para que no se haga muy largo, pero tal vez en el chat, si quieren, si alguien se anima, muy breve. ¿Cuál sería una posible respuesta judía a la incertidumbre? ¿Qué dirían? Si alguien les pregunta, a ver, ante la incertidumbre, una respuesta posible judía, ¿qué podríamos proponer? Porque Jonathan Sacks presenta una. ¿Alguien se anima? Francine puso estar abierta a todas las respuestas. Ok, va a ser uno de sus temas. Voy a ir tomándote porque iba a ir construyendo un pensamiento así. De hecho, uno de sus libros que lo posicionó en contra del mundo ultraortodoxo, curiosamente siendo él el representante de comunidades ortodoxas, es un libro que se llama The Dignity of Difference. Yo no leí los 25 libros de Jonathan Sacks, aquí los anoté, creo que leí 3. Leí 4 libros de Jonathan Sacks, de los 25, ha escrito demasiado. Leí 4 libros que son los más, creo, densos, de los más grandes. Después el resto hay como comentarios, he leído videos, material. The Dignity of Difference es una de sus grandes obras, La dignidad de la diferencia, donde él va a plantear esta idea un poco que puso Maxine, estar abierto a todas las respuestas, pero estar abierto en el sentido a todas las posibilidades, estar abierto a la diferencia como lo más digno del ser humano. Y ya la palabra dignidad va a ir llevándonos a construir cuál va a ser su idea. Para mí, que es su idea central y que es, me voy a anticipar acá, les cuento el final, es el título
de su último libro, el que publica antes de morir, y que es, desde mi punto de vista, y hablando con algunos rabinos que lo han leído, tal vez su mejor libro. Pero curiosamente no es un libro específicamente de judaísmo. Él tiene, por ejemplo, Future Tense, que es un libro sobre el judaísmo. Pero tiene muchos libros como filósofo judío, que son extraordinarios, y el último de ellos, la palabra es la llave que él ofrece hacia la incertidumbre. Yo quiero hacer lo siguiente. Antes de decirle la palabra, quiero mostrarles un video de él. Este es un video que, si no les queda nada de todo lo que hablemos en esta hora, por lo menos que les quede este video y que vale la pena mirarlo al menos una vez por año, como mínimo, porque es extraordinario. Yo voy a compartir la pantalla con el sonido y espero que ustedes lo puedan ver o escuchar. Está en inglés subtitulado. ¿Ven mi escritorio? ¿Están viendo, verdad? Sí, lo vemos, sí. Entonces, voy a poner este video. Si alguien lo vio, es hermoso verlo de vuelta. Si alguien no lo vio, prepárese, porque para mí son los videos más emocionantes. Es su respuesta a por qué él es judío, o a la pregunta más importante. Es notable, dura unos 6 minutos, pero vale la pena cada minuto. Y quiero que alguno vea si resalta alguna palabra, que él la repite varias veces, y que acá uno va viendo la construcción de su pensamiento. Dicho sea de paso, este video es del 2015. Y el libro, el último que él publica, que lleva la respuesta hacia la incertidumbre, por lo menos desde el punto de vista de él, fue publicado en 2020. Él venía cocinando estas ideas. Es interesante ver un pensador que va presentando una idea y finalmente escribe un libro sobre eso. Pero fíjense qué les queda de esto. Mucho sonido de fondo. No sé si puedo mutear a los participantes o si hay alguien que está hablando, pero les recomiendo que se puedan mutear todos. La que tengo abierto el micrófono dice que es Lisel. Tiene abierto el micrófono, por si sientan ruidos, digo, ¿no? Pero para que puedan ustedes escuchar bien el video. Voy. Why I am a Jew. The deepest question any of us can ask is, who am I? To answer it, we have to go deeper than where do I live or what do I do? The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zionism. What happens to me does not define who I am. Ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous, or successful. It's not Jews who are different, but Judaism. It's not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because, being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust, now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose, that reality isn't a ceaseless war of the elements to be worshipped as gods, nor history a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who, though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which there's no manipulation of nature or our fellow human beings, in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation,
of the Messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation, because it was a mitzvah, because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings, and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom, holding that each of us is a moral agent and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call mitzvot, and a way which we call the halakha, and thus brought heaven down to earth. I am proud, simply, to be a Jew. I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching. I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land, recovering their sovereignty, rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refused to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, has the Messiah come, always answered, not yet. I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with Him, nor He with us. I admire other civilizations and traditions, and believe each has brought something special into the world. Aval zeh shalanu. But this is ours. This is my people, my heritage, my faith. In our uniqueness lies our universality. Through being what we alone are, we give to humanity what only we can give. This then is our story, our gift to the next generation. I received it from my parents and they from theirs, across great expanses of space and time. There's nothing quite like it. It changed and still challenges the moral imagination of humankind. I want to say to Jews around the world, take it, cherish it, learn to understand and to love it. Carry it, and it will carry you. And may you, in turn, pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on in you. Fuera de serie. Es un video extraordinario. Extraordinario. Y lo que es más interesante es que él ahí condensa quién es, hace un llamado al orgullo de ser nosotros judíos, tanto lo que está ahí adentro metido, porque al final hay un título de su libro que se llama A Letter in a Scroll. Dice, cada uno de nosotros somos una letra en un rollo. Cada uno es una letra en este pergamino eterno, dice. Ahí habla de la dignidad de la diferencia. Él dice que ama todas las civilizaciones, todo, y termina diciendo, esto es lo nuestro. Y cuando dice esa frase extraordinaria, solo siendo nosotros quienes podemos ser, contribuimos al mundo con lo que nosotros solamente podemos contribuir. No le podemos pedir al budista que contribuya al judaísmo, no podemos pedirle al cristiano que contribuya al judaísmo. Dejemos que cada pueblo contribuya con lo que tiene que contribuir. Nosotros estemos orgullosos de contribuir con los judíos. O sea, es un llamado de la singularidad a la universalidad extraordinaria. Eso va a ser The Dignity of Difference. Su libro anterior al anteúltimo, créanme que ya voy a llegar al nombre final,
es Not in God's Name, no en el nombre de Dios. Ese es su anteúltimo libro, se llama Cómo evitar The Clash of Civilization, ¿no? El choque de las civilizaciones, porque él veía que en Europa, él lo escribe después de lo que fue, ¿se acuerdan cuando fue en Europa, en París, en los últimos años? Ya lo olvidamos, pero ¿se acuerdan lo que fueron los ataques del radicalismo islámico en Europa? Él se agarraba la cabeza, porque estaba en Londres y veía ese crecimiento de la judeofobia y de las persecuciones, no todo de la judeofobia particularmente, pero sí del extremismo radical islámico. Cuando fue lo del el periodista en París, me fue el nombre, John, alguien se me va a... Sí, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Sí. Gracias, se me fue el nombre. Él escribe ahí, y él escribe este libro donde él empieza a hablar, y la frase de Not in God's Name. Su obra en su totalidad no toda está traducida, pero sé que estos títulos creo que están traducidos. A mí me encanta leer en original, porque aparte es un filósofo y ya tiene un placer leerlo en inglés. La frase de Not in God's Name es una frase famosa que dice: cuando una civilización hace la guerra en nombre de la paz, tortura en nombre de la misericordia, y no me acuerdo la frase, y asesina en nombre del amor, Dios clama desde el cielo, no en mi nombre. Es el título de su libro. Entonces él llega a esta idea, que nosotros nos adueñamos de las narrativas religiosas y decimos, nosotros por amor vamos a hacer una guerra, por la paz de nuestro pueblo vamos a matar al otro. Entonces él invita a repensar todas las narrativas, especialmente las abrámicas, del judaísmo, el cristianismo y el islam, para poder repensar las historias. No voy a entrar en ese debate, pero eso va construyendo finalmente, y aquí va la respuesta de él, el último título de su obra. El libro es, si vieron la palabra varias veces, en este video ya aparece, morality. Moralidad. Y moralidad, yo lo terminé de leer hace muy poco, pese a que fue publicado en el 2020, lo fui leyendo de a poco porque es muy denso filosóficamente hablando, pero es extraordinario, fui leyendo en partes. Y él trae como respuesta a la incertidumbre, miren lo que uno nunca hubiese pensado, ¿cuál es la respuesta a la incertidumbre? Usando el pensamiento judío, ¿qué podemos aportar desde el mundo judío para la respuesta? Porque miren que uno va a tecnología, no sé, uno va a distintas cosas, ¿no? Él dice moral. Como que su llamado es que lo que se ha perdido en Occidente particularmente es la moralidad. Y su libro es una respuesta. Realmente, sé que lo han traducido hace poco, así que búsquenlo en español para que no lo puedan leer. No lo leen en español, lo leen en inglés. Es una obra realmente magistral. No puedo condensar la totalidad del libro porque es muchísimo. Solo puedo decirles que él comienza hablando del individuo. La primera parte es el ser humano y el desafío de la modernidad, que ha perdido el concepto de la construcción de la familia, de las relaciones. Y él dice, ahí empieza el quiebre. Él muestra que las personas que deciden vivir solas, él dice que es durísimo. Viven menos, padecen más enfermedades, es un gasto más grande para los estados. Lo analiza desde el punto de vista económico, político, filosófico. Es extraordinario porque va barriendo de todos lados el tema de la ausencia de la moral, que él la define como una ausencia del pensamiento en nosotros, en lugar del yo. Y de ese lugar ataca, en forma graciosa, muchas de las cosas que damos por hecho. Como por ejemplo, que esto, no tengo nada en contra, es mi teléfono. No tengo nada en contra de Steve Jobs, pero se llama iPhone, iPad. Todo es yo. Dice, ¿cuál es la representación iconográfica de la modernidad de nuestro tiempo? Él dice, en el mundo antiguo la gente se iba de viaje y te traía fotos de los monumentos, de las estatuas, de la Torre Eiffel. Era aburridísimo, pero uno veía fotos de esas cosas. Si uno tenía un poco de ego, se ponía al lado de la foto. Hoy en día, la representación iconográfica de los últimos años es yo primero y atrás el mundo. Es la selfie. Es el self. Y él lo que cree es que el problema de todo lo que tenemos ahora, para vencer la incertidumbre, tenemos que volver al we, dice él, al nosotros. Y es como uno dice, ¿tanto tenés que escribir para eso? ¿No es como obvio? Sí que es obvio, pero la manera en que él lo describe y cómo él nos hace ver que nosotros somos presas, que hemos caído en la exacerbación del yo, del self,
de agarrar nuestro teléfono y configurarlo como nosotros queremos, y tenemos las apps que a mí me gustan y todo lo personalizado, él dice, así no funciona una comunidad, así no funciona una nación. Les hablo como rabino, la gente viene a la comunidad y tiene un playlist, que se llama en su cabeza judaísmo. ¿Saben lo que es un playlist, no? Como cuando uno tiene, hoy en día, en el mundo antiguo uno se compraba un disco, si a uno le gustaba una canción de Sinatra, uno se compraba el disco entero de Sinatra. Hoy en día, en el mundo virtual, lo que uno arma es en su computadora una carpetita y le pone jazz. Y ahí pone la canción de Sinatra que le gusta, le pone bossa nova, se le compra canciones o arma el playlist como uno le gusta. La gente hoy, todos tenemos un playlist que se llama judaísmo y tiene, me gusta esto de este rabino, me gusta esto de este rabino, me gusta esta comida judía, me gusta esto, pero yo todo el mundo ashkenaz entero y no puedo leer nada del mundo sefaradí o al revés y no puedo incorporar nada del mundo hasídico. No, hoy yo tengo un playlist que se llama judaísmo, que es lo que a mí me gusta, como yo imagino, y ese es mi playlist. Y llego a la Keilah y el de al lado mío tiene otro playlist. Entonces tenemos que ver cómo convivimos cada uno con lo que le gusta de los judíos, porque el mundo moderno es muy individualizado. Y yo digo que una de las cosas más hermosas que tiene la comunidad, la vida en comunidad, es que te enseña a rezar, estudiar y vivir con gente que puede pensar totalmente opuesto a ti. Y esa es la gracia. Rezar con alguien que no piensa igual que ti y que vive contigo y que te enseña de ese microcosmo de la comunidad. La familia es así, las relaciones son así, una nación es así, el mundo es así, gente que piensa distinto y tenemos que ver cómo convivimos. Y lo que él ve desde el punto de vista de la modernidad es que todos hoy queremos estar en un grupo de WhatsApp donde está la gente que más o menos piensa como yo y que las redes sociales están creadas para que yo vea media mitad del mundo, porque me empiezan a filtrar. Y si yo empiezo a hablar mucho acá, por ejemplo, con Anita, que la estoy viendo ahí, si yo le empiezo a mandar mensajes de WhatsApp, WhatsApp está conectado con mi Facebook, porque es la misma empresa, y yo voy a empezar a ver publicaciones de Anita de las mías, y en un momento dejé de ver la otra mitad del mundo, que no sé lo que le pasa. Eso lleva a las polarizaciones, y bienvenidos al mundo en el que estamos viviendo. Él lo va a llevar desde todos los puntos de vista esto, y lo va a llevar hasta el plano político. Hay un momento en que él describe que hay 3 niveles, esto estoy resumiendo parte del libro, para que ya entramos en tema, o sea, su respuesta, quiero que lo vean, es la moral. Y la va a tratar de distintas maneras. Al final les traigo una parte del libro, voy a ser breve, pero para que vean su pensamiento brillante. Él es un filósofo judío, pero su respuesta es absolutamente aterrizada de las fuentes. Él dice que el mundo tiene 3 grandes instituciones. Occidente hemos creado 3 grandes instituciones, o hay 3 clases de maneras de vernos. Está el individuo, está el Estado, y entre medio está lo que él llama, o lo que llamamos, las ONG. O, bien lo que pone acá, les voy a poner nombres, se me ocurre alguna. WISO, las comunidades judías, las iglesias, el Rotary Club. Entonces, digamos, las instituciones de barrio, o sea, todo lo que es donde uno aprendía, dice él, hacer en Yiddish lo voy a decir, un mensch, donde uno aprendía a ser una buena persona. El Estado no se encarga de eso, dice, el Estado tiene que regular un tema de poder. Acá es donde uno aprendía a vivir con el otro, a convivir, a pensar en ser acá, a pensar en algo más que uno mismo, que el individuo, que yo solo, que estoy acá. Incluso la familia está acá, dice él, pero la familia está muy venida abajo, porque el primer capítulo es la soledad, la gente que no se quiere casar, no quiere armar familias, es muy difícil tener hijos, es muy caro. Entonces, bueno, entonces está el individuo, y dice, este grupo del medio, la sinagoga, la iglesia, se ha ido erosionando, ha ido perdiendo fuerza. Y el que me queda son los 2 extremos. Me queda el individuo y el Estado. Y cuando desaparece ese grupo, y me queda el individuo y el Estado, dice él, tenemos un problema. Porque el Estado tiene que empezar a hacer algo que no tiene que hacer. Y es sacar planes de ayuda social para el individuo. Y el individuo, cuando no está bien y no recibe lo que espera del Estado, busca un individuo como él, que entre al Estado y lo corrija. Y ahí elige al líder populista, dice él. El populista es como alguien como uno, un individuo que entra al poder y tiene todo el poder del Estado ahora. Y lamentablemente, esto es un capítulo de su libro,
cuando el individuo logró todo el poder del Estado, hay un solo grupo que puede sacar al individuo, al líder populista del Estado y todo el control, y es el grupo militar, dice él. Entonces va pensando en las estructuras políticas, sociológicas, de todo tipo, para tratar de responder a cómo podemos fomentar este grupo. Necesitamos que vuelva la religión, dice él. Pero la religión no mala, la religión en el sentido de el shil, donde uno aprendía a rezar con el otro, a hacerse de acá, a hacer lo que hacemos, lo que hace Huizo, a tratar de ayudar, lo que hace el voluntariado en las comunidades, lo que hace la iglesia con los comedores populares, la buena religión, dice él. Esa religión que siempre pensó, porque él es un rabino, en que la moral es lo más importante, pero no se le inventó. Lo tomó de la Biblia, lo tomó de la idea de que eso es lo fundamental. Y lo que hemos perdido, dice él, es ese punto, es ese lugar donde uno aprendía la moralidad. Habiendo hecho todo esto, finalmente me quedan 10 minutos, me dijo Sima, para cerrar y 45. De todos los capítulos del libro que podría agarrar, tomé uno, que lo voy a resumir, que es uno de los, digamos, de los últimos del libro. Igual lean el libro entero, pues es espectacular. Ni una página tiene un desperdicio. O sea, es extraordinario. Esto les conté recién, es una parte del libro. Que es sobre la dignidad humana. Porque al fin de cuentas, si lidiamos con la moral, que es su respuesta, frente a la incertidumbre, o sea, ¿qué hay que hacer? Hay que ser más morales. Hay que pensar más en nosotros que en el individuo, y para él eso va a corregir y va a traer confianza, que frente a la incertidumbre de lo que la vida siempre nos ponga delante, el COVID, la economía, si estamos, suena muy, no sé cómo decirlo esto, suena muy cursi lo que voy a decir, pero es realmente la respuesta. Frente a cualquier desafío, si yo le digo a ustedes, miren, no pensamos todos igual, no sabemos qué hacer, pero vamos juntos, marchemos como pueblo, algo vamos a encontrar. Incluso la diferencia va a brotar en ese choque de piedras, como si fuéramos gente que las piedras que dan la chispa. Incluso en el desacuerdo vamos a estar bien. Podamos debatir qué hay que hacer, ojo, una idea, sigamos debatiendo juntos, pensemos en algo que es más grande que nosotros mismos. Podemos equivocarnos, pero no vamos a fallar si estamos pensando no en qué beneficio tiene para mí, sino cómo ganamos todos en esto. Y para él, esa es la respuesta judía. Esa es, porque él lo bebe todo esto desde la moral, desde la dignidad, que es lo que aparece todo el tiempo en ese video. Por eso a mí me resulta extraordinario ese video, que uno empieza a ver que él ya estaba encubrando lo que va a ser su obra final. Yo creo que no lo planeó así, pero claramente es un pensador que uno va viendo, gracias a su producción tan grande, cómo va construyendo, o yo proyecto en los libros que he leído de él, cómo él va creando esta idea. Y su conclusión final es que él ama el judaísmo en gran parte porque para él la Torá le trae a Occidente la moral. Es un texto que insiste en los 10 mandamientos. No robar, no matar, no codiciar, honra a tu padre y a tu madre. Es la base de Occidente donde se construye la moralidad. Y él dice, le regalamos eso al mundo. O sea, un texto que se convirtió en una obra de moral religiosa. Para nosotros está fusionado, no va separado esto. No es que uno puede ser, digamos, para el judío no alcanza con ser moral, sino que está como mezclado todo esto. ¿No? Piensen en los 10 mandamientos, o piensen en el Levítico 19, donde Kedoshim Tihu y Kadoshani, consagrados habrán de ser porque yo soy así, dice Dios, tienen que vivir una vida de consagración, y empieza y honrar a los padres nuevamente. Es un pequeño resumen de los 10 mandamientos. Levítico 19 es una lista seguida donde se mezcla lo ritual con lo moral, sin ningún tipo de diferencia. Entonces él ya tiene eso en su cabeza y eso es lo que él va a proyectar. En el capítulo de la dignidad, donde él dice de qué se trata la dignidad humana y la moral, y que él establece finalmente como el gran principio de todo su libro, voy a resumirlo porque es muy complejo y largo. Él comienza con la idea de, dice, Voltaire describe a los seres humanos como insectos que se devoran los unos a los otros en un pequeño átomo de barro. ¿No? Lo cita él. Stephen Hawking, recuerdan, saben quién es Stephen Hawking, ¿no? Más del tiempo, el gran filósofo físico, ¿no? Él lo cita a todos estos autores, él es un lector extraordinario. Dice, Stephen Hawking escribió, la humanidad es un accidente de la química
que orbita alrededor de una estrella en el mundo de las billones de galaxias, ¿no? Después él va a seguir y dice, finalmente, en su libro con un título tremendamente osado, Homo Deus, el ser humano como Dios, dice él, Yuval Harari escribe en una conclusión que mirando para atrás la humanidad va a ser sino más que una especie de, lo tengo en inglés, just a ripple within the cosmic data flow, va a ser como una especie de, un ripple es cuando uno tiene una piedra en el agua que hace como, no un reflejo, no me sale la palabra ahora, si tengo el Google Translate a mano, una onda, ¿no? Una especie de murmullo, básicamente, dice. Va a ser un murmullo dentro de lo que es el data cósmico que fluye. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar él? Es que la incertidumbre está sumada en gran parte, y el hecho que estemos hablando de la incertidumbre tanto, porque no es algo nuevo, no es que no sabíamos que no sabemos lo que va a pasar mañana, y nos acabamos de enterar. No es que el COVID nos demostró que no podemos planificar. Sabíamos que no podemos planificamos, pero sabemos que mañana nadie sabe lo que puede pasar. No es una novedad. Se ha exacerbado eso, producto del COVID, sin ninguna duda, pero producto de muchas otras cosas más que él destaca en este capítulo, y que lamentablemente los grandes pensadores modernos han enfatizado. Por eso él trae a Voltaire, a Stephen Hawking, a Yuval Harari. La gente está leyendo grandes pensadores modernos, que lo son, que son tremendamente críticos o que son tremendamente descreyentes, por eso no existe la palabra, no creen en esto que él plantea. Él va a dar vuelta a este argumento. Él dice, ¿cómo empezó todo esto? Miren la genialidad. Pregunta, ¿me siguen? Porque no paré de hablar, pero ¿me siguen bien? Háganme así si estamos bien. ¿Estamos bien? Bien, lo veo a Rafa, veo ahí a Anita también, veo unos bien. Entonces, miren lo que va a decir él, en una síntesis. Esto es solo un capítulo, pero dice, Copérnico hizo el primer giro con esto. Copérnico demostró que no somos el centro espacial. Tiró la primera piedra, ¿no? Él cuando descubre, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, es al revés esto. Entonces, perdón, ¿qué dije? Lo dije al revés, lo dije mal. No es que, sí, está bien, nosotros somos los que orbitamos en esto, no es que nosotros somos el centro. Después dice, va a venir el estudio de la modernidad, va a ir avanzando esto, que si ya sacamos al espacio como el centro, vamos a sacar al tiempo, porque los datos de lo que él dice, el estudio de todos los fósiles y la arqueología y todo lo que fue demostrando, fue que las cosas tienen más tiempo de lo que pensábamos. Y él pone, llegamos a 13.8 billones de años hoy en día. Entonces, eso nos saca del tiempo y del espacio ya, como centro de nosotros mismos. Sumado a esto, él trae como gran agente, entre comillas, no quiero llamarlo destructor, sino movilizador, porque yo lo admiro como nadie, y no soy el único, y sé que él también lo admira, es Baruch Spinoza. Él trae a Spinoza como un gran movilizador. Sabemos que el judaísmo de la modernidad, hasta el día de hoy, es una respuesta a Spinoza en algún punto. Porque Spinoza lo que hace, dice, es que saca de este juego al ser humano como centro, no al espacio del tiempo, sino libera al ser humano. Libera a la filosofía, digamos. Dejen a la mente ir donde tenga que ir, dice. Entonces, ya parte, él dice, cuando el gran, les digo una manera de entender fácil Spinoza en un segundo, lo que Spinoza hace es decirles a Maimónides, a Saadia Gaon, a todos los grandes pensadores antes de él, dice, ustedes no están pensando libremente, les dice Spinoza. Ustedes parten con la idea de que esto es verdad, que la Torá es verdad, y van a pensar todo para lograr comprobar esa verdad que ustedes ya creen de antemano. Yo no quiero hacer eso, dice Spinoza. Yo quiero probar la verdad más allá de lo que yo previamente creo. Y que la libertad del pensamiento me lleve a donde tenga que llevarme. Y de ahí él arranca, y el resto es una respuesta a eso. Entonces, para Spinoza, la libertad es como una ilusión. Y desde ese lugar, no es casualidad, miren los pensadores que trae Jonathan Sachs, que van construyendo. Dice, Marx va a construir las fuerzas económicas y la religión utilizada a favor de eso, ¿no? Dice, Darwin va a tirar la siguiente piedra, somos monos, sofisticados, ¿no? Con ideas creativas. Después va a venir Freud y va a decir, en realidad hay algo más intangible de lo que vemos, que es que somos una especie de eros y tánatos, ¿no? Sexo y muerte, es todo lo que nos condice. Y ya cuando estaba todo ya destrozado, dice Jonathan Sachs, vienen los neodarwinistas, que son los que continúan a Darwin y que hablan de la evolución, de la genética, de las mutaciones.
Entonces nos encargamos, dice él, de los últimos 200 años o más para atrás, de realmente generar gran pensamiento, que Yuval Harari no es una casualidad. O sea, llega a esto porque tiene atrás 300 años de modernidad que se encargó, desde el Inime Petit en Wittgenstein, que es él no lo menciona, se me ocurre ahora, que es la filosofía del lenguaje. O sea, hemos como desmenuzado todo lo que creíamos en algún punto, o hemos explorado todo eso. Y él dice, ¿y si saco todo esto, qué queda? ¿Qué es lo que queda de todo esto, si no somos nada de todo esto? Y él dice, nadie quiere ceder en la dignidad. Nadie quiere ceder en la moral. Más allá de todas estas cosas, seguimos creyendo que yo no puedo matar al otro, que está mal, que en algún punto es inmoral y que hay algo que está mal en la dignidad, y la mayoría de la gente, más allá de que todo, miren, les traje toda la manera de destrozar las narrativas y llegar a la modernidad con todos los miedos que tenemos. Yo no lo hice, lo hizo Jonathan Sacks en este capítulo. Él va mostrando cómo cada pensador va construyendo sobre las ideas del otro y va trayendo una modernidad que está llena de incertidumbre, porque el mundo científico nos habla de todo esto, y él dice, ok, si no me queda nada de todo lo que estamos hablando, ¿qué me queda? Entonces él dice, la dignidad, porque la dignidad sigue siendo algo que nos importa. Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde nace la dignidad humana? Y él dice, en parte, y no lo trae de él, sino que lo trae de otros investigadores, lo estoy leyendo acá de su libro, dice, en parte viene de la Torá, del Tanaj, dice, el cual es una narrativa que habla de un Dios libre, que no está contenido por ninguna fuerza de naturaleza, quien crea al ser humano a su propia imagen, dice, le da su libertad y lo ordena, no lo invita, le ordena a hacer el bien en el mundo. Y todo el proyecto bíblico, dice él, desde el comienzo hasta el final, es cómo podemos honrar esa libertad que tenemos en las relaciones personales, en las familias, en las comunidades y en las naciones. La moralidad bíblica es la moralidad de la libertad. La política, dice, bíblica es la política de la libertad, y la teología de la libertad. Y de esta manera tenemos la dignidad de poder elegir. Y la dignidad es inseparable de la moralidad, dice. Y nuestro rol es elegir responsablemente ser agentes morales una y otra vez. O sea, él trae esta idea, la respuesta para es la moralidad. Entonces, déjenme ver, si detenerme aquí, voy a dar el último comentario. Porque él dice justamente que, finalmente dice, ¿cómo funciona esto? Él trata de mostrar el error en la conclusión filosófica de Yuval Harari. Entonces él dice que Yuval Harari argumenta en su último libro, en su idea, que hay un nuevo tipo de, entre comillas, religión o comienzo, que es lo que se llama el dataísmo. El dataísmo es que nosotros somos data, somos algoritmos, y que al estar conectados todo el tiempo con Internet, Internet nos investiga, nos ordena, puede saber cuál es el algoritmo. Quiero un ejemplo extremo de esto, los productos Notco. Yo estuve con Richie y la familia, que es los Muchnik, que crearon los Notco. Es extraordinario lo que hicieron. Tiene una máquina que uno le pone una hamburguesa y la máquina le dice cuáles son todos los, digamos, de qué está constituida la información en un algoritmo de la hamburguesa, de pollo, por ejemplo, y después agarra alimentos vegetales y logra el mismo algoritmo. Entonces así crean una hamburguesa que es de vegetal y que tiene el mismo sabor, porque logran la misma combinación. Entonces, Yuval Harari dice, ese es el futuro, el dataísmo, y nosotros somos parte de eso. Somos una especie de información biológica que nos pueden estudiar, y el día de mañana van a saber más de nosotros, los datos van a ser más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, esa es la conclusión de Yuval Harari. No suena tan loco si uno se compra el libro y lo lee, el dataísmo, y uno lo ve, parecería ser coherente. Jonathan Sacks lo que dice es simple pero maravilloso. Dice, ¿acaso es una pintura, ¿no? Una obra de arte, una especie de grupo de pigmentos sobre un pedazo de tela? ¿Acaso es la sinfonía de Beethoven una serie de vibraciones sonoras en el aire? ¿No? Le empieza a responder. Entonces, él va a tratar de mostrar que hay algo mucho más intangible que permanece eternamente. Y
Y va a ir llevando esto a la idea que, digamos, lo más importante de todo esto es la experiencia, dice él, del mundo, no solo a través, digamos, que experimento el mundo a través de mi propia conciencia, de mi realidad, y también me puedo parar fuera de mi propia realidad, de mis percepciones, y ver el mundo de una perspectiva como desde afuera. Entonces ahí es cuando me convierto en un agente moral, le dice él. No soy solo un algoritmo, puedo hacer algo que el algoritmo nunca va a poder hacer, que es, nunca me va a conocer a mí mismo y la decisión que yo voy a tomar. Solo puede analizarme de acuerdo a lo que yo hice en el pasado, dice él. Pero no sabe si yo mañana decido otra cosa. Y esa es la gran libertad, el gran libre albedrío. Y ahí es donde emerge la pregunta moral. ¿Qué pasaría si yo, para satisfacer mis deseos, hago que tú mueras de hambre? Dice. ¿Qué pasa si mi pasión significa que tú te pongas mal? Esa pregunta es la pregunta moral. Esa pregunta es la que nos distingue, dice, de no convertirnos en bestias, en seres que son inmorales. Y finalmente, como digo, 20 veces dije finalmente, pero acá viene el último en serio, él dice que hoy en día muchos de los biólogos están diciéndonos que el libre albedrío es una ilusión también. La idea que puedo yo elegir, y que es mentira. Si yo les digo, el ejercicio lo hice varias veces, yo les digo a ustedes, levanten una mano. En este momento, levanten una mano. Bien, Francine levantó la mano. ¿Podrían responder por qué eligieron levantar esa mano y no la otra? Según la gente que hace neurociencia, eso es que no sabemos. Es que es un acto involuntario, que no es libre albedrío en realidad, o sea que es una falacia, es un después. Pero acá viene Jonathan Sachs a argumentar en contra de todo esto. Y dice, si ese es el caso, la Torá es el ejemplo paradigmático, dice. ¿Para qué tenemos una ley? ¿Para qué tenemos jueces? ¿Para qué tenemos una corte? ¿Para qué juzgamos? ¿Para qué crear un sistema moral si la moral es una casualidad? Dice él. Entonces dice, si todas estas cosas son un predicado de que no tenemos libre albedrío, dice, digamos, ¿para qué crear cárceles? Dice, ¿para qué llevar a alguien, digamos, a un hospital o hacer, digamos, ayuda? Digamos, si no tiene ningún sentido. O sea, tiene que creer en eso. Y ahí es donde él cree en esa diferencia. Último párrafo. En serio. Dice, es el último párrafo del capítulo. Dice, es nuestra existencia como agentes morales, nuestra habilidad de poder pararnos fuera de nuestros propios deseos y nuestra capacidad de contener aquello que queremos hacer o que deseamos, porque sabemos que puede lastimar a otros, la experiencia de la elección en sí mismo, como un gran desafío y como la gloria más grande que nos da la dignidad de ser creados a imagen y semejanza. No somos insectos. No somos un accidente de la química, un chimpancé sofisticado, no somos como un ripple, ¿no? En el data cósmico, no somos un algoritmo. Podemos ser polvo de la tierra, dice él, es decir, somos materia, pero también tenemos el hálito de vida, y las dos son verdad, dice. Tenemos deseos y anhelos inmortales, y al fin de cuentas somos, dice él, el animal moral. Ahí termina su capítulo de esa dignidad. Entonces, lo que he intentado hacer, me pasé del tiempo, pero nos quedamos un poquito más para discutirlo, es tratar de contarles quién era Jonathan Sachs, en ese video extraordinario, para verlo para toda la vida, y desde ese lugar analizar que lo que él va construyendo es que frente a la incertidumbre de la vida, la respuesta judía, curiosamente, ha sido la moral. La moral entendida como una respuesta continua al hecho de que yo puedo una y otra vez ser libre para elegir la dignidad del ser humano y elegir si lo que yo estoy haciendo no me beneficia solamente a mí, sino que ayuda a la humanidad. Y esa posición ha sido la posición judía, dice él. Ha sido la Biblia en sí misma la que trae también esta idea. Porque en la Biblia, a diferencia del mundo griego, que en la polis solo votaban los hombres, ¿no? La Biblia viene y te dice tienes que ocuparte de una tríada que aparece siempre, que es el huérfano, la viuda y el pobre. Entonces tiene un efecto moral continuamente. Los profetas, no es perfecto, tiene ciertas cosas, también son difíciles la Torá, no quiero decir que todas así, pero él elige mirar esta gran mirada
donde la Torá para él se convierte, la Biblia en general, una fuente de moralidad, y ese texto está desapareciendo, no está estando presente como debería estar. La respuesta es volver. Si la religión es el problema, la religión es la solución, dice él. Volver a la moral que trae el mundo bíblico, y frente a la incertidumbre, pensar siempre desde ese lugar. No qué voy a hacer o cómo lo vamos a hacer, sino desde dónde lo vamos a hacer, desde un lugar que ganemos en la medida que podamos todos. Y si alguien está siendo perjudicado, ver cómo responder. Que no podemos sacrificar en nombre de una decisión a todos los demás. Así que con eso cierro en algún punto 50 minutos de Jonathan Sacks. Difícil, es una de las partes o mi idea de lo que él ha sido. Así que ahora invito a que podamos debatir o discutir o refutemos o que sigamos pensándolo. Gracias, hasta aquí. Rabino, sin duda es una clase magistral de tratar de entender la visión que él aporta, como engrandecer lo que es el musar, que es la moral judía como la respuesta fundamental de nuestro estar en la humanidad. Yo le quiero hacer una pregunta, Rabino. Él, siendo de una línea bastante tradicional, invita a romper todos los esquemas y, como lo dice muy bien, nosotros ya no podemos seguir siendo un pueblo que se mantenga solamente dentro de un contexto, sino que debe abrirse al mundo y ser parte de este mundo, integrándonos. Entonces, la visión de él es rupturista y sin duda debe haberse traído gratuitamente muchos anticuerpos. Pero el iluminismo y tantas corrientes como el helenismo produjeron una asimilación. ¿Cómo el rabino Sacks nos previene que al integrarnos a la universalidad se mantenga la unicidad del pueblo judío? Él fue un gran, buenísima la pregunta, él fue un gran, desde que él asumió como Chief Rabbi, su agenda fue aumentar mucho en la educación judía. Él lo que creía profundamente es eso que dice al final del video, que yo decía, ¿no? Siendo nosotros quienes somos, le damos al mundo solo lo que nosotros podemos dar. Entonces, él, ¿cómo se dice? Advocate, en inglés, ¿no? Él llamaba a participar de la civilización sin jamás convertirse en el otro, digamos. O sea, él nunca hubiese dicho que para yo poder conversar con un budista me tengo que hacer budista, sino que puedo conversar con el budista y que yo contribuyo más a la humanidad siendo profundamente judío. Digamos, mi idea es esa, o sea, él llamaba mucho a la educación judía. En ese video final él dice, a los judíos del mundo, él ve eso que estás diciendo, Sima, él dice, abracen la tradición, siéntanse herederos de una eternidad. A mí me pasa una experiencia maravillosa cada tanto, que la atesoro mucho, que es cuando alguien me dice, wow, yo no sabía que esto estaba en el Tanaj, o yo no sabía que esto estaba en el Talmud. Para mí son los momentos maravillosos que por un momento siento, bueno, para algo nací en este mundo. Puedo hacer que alguien se enamore o se reenamore de sus propios textos tradicionales y diga, yo no sabía que esto estaba en la Torá o en el Talmud, o que llega a un pensamiento y lo descubre en la tradición, y eso lo acerca o la acerca aún más a querer conocer su propia herencia. Yo, digamos, me siento feliz. Yo creo que esto es lo que él llama. Él llama desde ese lugar a contribuir. Él no llama de ninguna manera a el hecho de que yo contribuyo y me formo parte de la sociedad en la que vivo, que por eso voy a renunciar a mi identidad, mi pertenencia. Por el contrario, él cree profundamente que lo que más importa en este sentido es, nuevamente el título de su libro, la dignidad de la diferencia, ¿no? Rabino, sí. ¿puedo?
Adelante. Rabino, conocemos la historia del pueblo judío y sabemos que en la medida que nosotros nos vamos integrando al mundo, vamos perdiendo la identidad como judíos. Y esto se dio en el siglo XVII, en el XVIII, cuando los judíos salen de los guetos. Entonces, ¿cómo plantea él y cómo vive él esto en Inglaterra? Cuando está hablando de unirse a todos los grupos, de ser solidario con los demás, con las demás religiones. ¿Cómo vivió él esto? ¿Cómo logró mantenerse o mantener a la gente que estaba alrededor de él, manteniéndose dentro de la comunidad judía, pero al mismo tiempo abriéndose a los demás, que es lo que él planteaba? Sí, yo lo que... A ver, lo que está claro es que él siempre, digamos, vivió de la manera que nosotros vivimos acá. Es una respuesta que vamos a hacernos nosotros a nosotros mismos esa pregunta. ¿Cómo? Porque me imagino que ninguno de nosotros quiere volver al gueto y vivir encerrado, porque sabemos que nuestros abuelos salieron de ahí espantados, o sea, hicieron todo eso porque se daban cuenta que la pasaban mal. O sea, estaban encerrados en esos lugares, hicieron ese cambio para mejorar las descendencias. No es, digamos, a veces nosotros, con mucho respeto lo digo, yo fui a ver Tevi el Lechero, me encantó, o sea, leí el libro. Hay una imagen a veces idealizada del shtetl y romántica en ese sentido. La historia del violinista del tejado es esta pregunta que estás haciendo, Karin, o sea, es que él mismo tiene que decir, ok, ¿hasta cuánto me flexibilizo en esto? Porque todos ¿Hasta tenemos... cuánto? ¿Y hasta cuánto? Claro, y cada uno tiene que saber cómo lidiar con esa pregunta. Porque a Tevi es como que, en el caso de su historia, es hasta acá llegué, que es cuando una de sus hijas, que bueno, Se le desarma el mundo al Tevi. claro, pero él acepta, si seguimos la historia de la película o de Broadway, porque en el libro hay una hija más, que no saben la historia, hay una que es la que se suicida, hay una historia más, hay que leer el original de Shalom Aleichem, pero en Broadway, en la película, lo hicieron un poco más romántico, pero la idea refleja ese cambio. Y eso no pasa en cada generación, o sea, no hay ninguna duda que el judaísmo va cambiando continuamente y cada generación tiene que hacer esa pregunta. O sea, imagínate el abuelo de Rabbi Akiva, que le hubiese dicho, ¿y qué hacemos si yo mataba animales en el templo? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me comunico con Dios? Yo llevaba una vaca y el Cohen le degollaba y salpicaba la sangre en el altar, es lo que dice el libro de Levítico. ¿Qué hago ahora? Bueno, que salió el Talmud y creamos toda una tradición. O sea, imagínate cuando aparece la Haggadah de Pesaj. O sea, todo esto hemos ido respondiendo. Y ante tu pregunta, igual quiero decir algo que es muy importante. Hay a veces una idea también romántica de que antes de la modernidad todos los judíos estaban aislados del mundo practicando mitzvot y todos eran grandes eruditos del Talmud y todos estudiaban. Es una idea muy romántica. Tenemos las ideas solo de los grandes. Los rabinos que nos llegan son unas minorías, eran los grandes pensadores de cada tiempo. Y, digamos, Maimónides mismo, hace poco me pasó con alguien que me decía, yo quiero que mi hijo estudie solamente Talmud, no lo voy a mandar a la universidad. Y yo le dije, wow, qué innovación. Y me miró como extrañado, le digo, nunca escuché algo así, qué loco, es muy moderno, porque no va a entender nunca Maimónides, le digo. Me miraba como sorprendido, le digo, Maimónides estudió Aristóteles, se lo devoraba. No hay manera de entender la idea de los perplejos si uno no conoce algo de Aristóteles. Entonces los judíos siempre hemos conversado con el mundo circundante. O sea, aislarnos del mundo, cerrarnos nuestros oídos y nuestros ojos y pensar que eso me va a hacer más piadoso, me hace más ignorante, más mediocre y me hace menos partícipe del mundo en el que vivo. Nunca fue una respuesta judía el aislarme. Nos forzaban a aislarnos. Y los judíos que hacían, esto cuando uno estudia la historia del gueto de Italia, el gueto de Italia es el lugar más abierto del mundo. Ahí surge la imprenta, sabemos, digamos, de todo lo que es una cosa increíble la experiencia del gueto. Las puertas estaban abiertas, entraban y salían todo el día. Uno tiene imágenes de que están todos encerrados en el primer gueto en Italia. Al punto tal que en ese momento el rabino del gueto de Italia es el primero que hace música polifónica judía. ¿Por qué? Porque escuchaba en la iglesia y decía, qué lindo como suena. Nosotros no sonamos así de lindo. Contrata a Salomone de Rossi, que era un judío que trabajaba en la corte, para que haga música judía que suene como un poco más sofisticada, porque le gustaba la música. Entonces, siempre hemos estado en conversación. Es cierto, no te lo voy a negar, que, digamos, hay un desafío más visible
que tal vez que antes no lo teníamos, pero hoy lo vemos, de una asimilación. Yo creo que Jonathan Sacks, y especialmente en Future Tense, que yo lo leí ese libro de él, y que también lo recomiendo, él ahí ataca los dos temas que para él son los más problemáticos de la agenda judía hoy. Y él dice que, sin menospreciar y sin dejar de cuidar, él es un pensador polémico, no se enojen conmigo, I am simply the messenger, como dice en inglés. Él dice, hay que dejar de transmitir a nuestros hijos que lo que son es sobrevivientes. Entonces él critica la exacerbación y entiende, estamos muy cerca, dice, pero él critica que la gente construya el judaísmo como una identidad de sobreviviente de la Shoah y que lo único que nos conmueve es pelear en contra de la asimilación. Es muy fuerte porque lo que escuchamos es exactamente lo contrario. El judaísmo es una respuesta a eso y él dice, no, eso es una respuesta en los últimos 50 años. Dice, el judío en el Renacimiento, digamos, trabajaba con Pico de la Mirandola, era un renacentista que estudiaba con amigos judíos Kabbalah. Entonces, él dice, veamos los 4000 años, no los últimos 50 años. Entonces dice, si queremos que nuestros hijos y las generaciones que sigan encuentren sentido, en inglés es meaning, ¿no? Como significado profundo en el judaísmo, nosotros tenemos que transmitirles eso. No bienvenidos a un club de sobrevivientes, a ver si lo logran pasar. Él dice, somos mucho más que eso, hemos contribuido. Él es un llamado a enamorarse del judaísmo, somos agentes morales de la tradición, todo lo que él dice. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, si uno me pregunta a mí, es transmitir entusiasmo, transmitir pasión, transmitir todo lo que hay detrás de todo esto. Y de ese lugar, contribuir y aprender del mundo, como hemos hecho siempre. O sea, hemos hecho esto siempre. Yo creo que yo di una charla para Wiso que una es grabada, creo que fue la el libro de Didi Greenstein, que él dice que el judaísmo es una respuesta, digamos, a dos extremos: la flexibilidad y la rigidez. Y Didi Greenstein escribe el libro y lo llama, la síntesis de esas dos cosas es flexigidez. Él inventa esta palabra. Entonces dice, hay que vivir en esa flexigidez. Y el judaísmo ha sido lo suficientemente flexible para adaptarse a todos los cambios de la historia y lo suficientemente rígido para no desaparecer en esa flexibilidad. Si es demasiado rígido, se pierde, se convierte en un monumento, dice. Si es demasiado flexible, se evapora. No hay una fórmula que yo pueda decir, hagan esto, 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 y esa es la flexigidez, porque en cada generación ha ido cambiando eso. Y eso lo tenemos que ir viendo. Imaginen, y esto existe ya desde el Talmud mismo, y ahora paso a la otra pregunta. Cuando el templo se destruye, tenemos en el Talmud una historia que parece el gran revolucionario, que es Rabbi Yohanan ben Zakkai, que de alguna manera salva al judaísmo, y en el Talmud se preserva una historia donde sus discípulos vienen y dicen, solíamos traer pan para ofrendar en el Beit HaMikdash, y ahora que no está más, deberíamos dejar de comer pan. Y viene otro y dice, comíamos sacrificio de animales, y ahora que no está mal, deberíamos dejar de comer carne. Y otro dice, y solíamos tomar y hacer con vino y el kiddush, o bueno, el kiddush no existía, pero hacer elementos sagrados con el vino, deberíamos dejar de tomar vino. Y Rabbi Yohanan dice, bueno, entonces dejen también de tomar agua, dejen de vivir. ¿Para qué van a seguir viviendo? No coman, no tomen, no hagan nada. Y esa misma respuesta es cuando Rabbi Yohanan crea, de alguna manera, la institución en Yavne, donde el grupo de sabios responde a eso y con la flexigidez correcta se flexibilizan para vivir con la memoria del templo, pero sin el templo, y con todas las tradiciones, y las empiezan a... Digamos, el resto es nosotros somos un comentario a esa decisión de ese grupo de sabios. Entonces, si lo vemos así, es brillante, digamos, lo que ha sido la respuesta judía. Entonces, yo no creo en el hecho de que Jonathan Sacks tampoco creía en el hecho de aislarse, separarse del mundo, pero tampoco, obviamente, digamos, dejar de ser quien uno es, y por eso es el llamado. Respuesta larguísima a tu excelente pregunta, Karin. Así que esa fue mi respuesta larga. Gracias. Rabino, tenemos varias personas que les gustaría hacer preguntas. Sin embargo, por respeto al tiempo, solamente quisiéramos agradecerle, Rabino, porque
esta ha sido una clase motivadora para que usted nos haga un curso entero del rabino Jonathan Sacks, porque realmente merece entrar en su pensamiento con calma y con profundidad. En nombre del directorio de WISO y en nombre del Departamento de Cultura, muchísimas gracias por esta magnífica clase que nos ha iluminado para todo el ciclo que se inaugura hoy día con usted. Nuevamente, 1.000.000 de gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me va a interesar después que me comenten, no para comparar, sino para saber yo qué otras respuestas de otros pensadores traen a la incertidumbre. ¿No? Recuerden, fíjense esto, Jonathan Sacks trae ante la incertidumbre, la sabiduría judía aporta la moralidad como respuesta, y ese es su libro, Morality. Ahora, me encantaría saber qué van a traer otros colegas o otros que han invitado para ver qué dicen. Ustedes anoten, ok, el primer rabino era la moralidad. ¿Qué otra respuesta judía ante la incertidumbre? Ese sería y así aprendo yo también, porque a mí se me fue por ese lado, pero a lo mejor hay otro que dice la educación, o hay otro que dice la tefilá, o hay otro que dice Dios, no sé qué van a decir. Pero el aporte de Sacks como filósofo, rabino y judío ha sido la moralidad. Así que... solamente, rabino, su conclusión es la que nos deja como pregunta para seguir estudiándolo y leyéndolo. Pero desearía que alguna de mis queridas amigas del Departamento de Cultura pudieran agradecerle formalmente. Entonces, o Raquel, o Francine, o Karen, o Sandra. Yo tengo que escuchar de nuevo toda esta charla. Sí. De todas maneras, sobre todo ese video chiquitito que nos mostraste. Sí, como para verlo más, Sandra lo más de mandó, una vez. Sandra lo mandó, así que ahí está. Ese video, como dije, una vez por año mínimo hay que mirarlo, porque cuando uno está dudando de algo, de su vida, es maravilloso. Es un video extraordinario. Es extraordinario. Uno siente el orgullo de ser judío, dice, wow, soy un heredero de todo esto, que digamos, es maravilloso. Maravilloso, hermoso. Yo quiero agradecer por el aporte y yo había tratado de me preparar un poco y veo que todos están tan unidos con la esperanza y la negación de la resignación que Rabino Sacks admira en el judaísmo. Y yo creo que ese mensaje se une con la moralidad, porque si uno cree en la humanidad, tiene que tener fe y esperanza, y si uno es creyente, tiene que tener emuná y seguir adelante con todos los 10 mandamientos que son la base de la moralidad judía. Gracias, 100%, y aparte, ¿qué otra opción nos queda, Francine? ¿Qué diríamos? No creemos en la humanidad, seríamos el fin de la historia. Entonces tenemos que creer en la humanidad. Ahora, ¿qué humanidad? La moral, la que puede pensar, y por eso nos tiene un desafío enorme ir a todos, porque todos sabemos que la mayoría de nosotros pensamos en nuestro grupo, en nuestra gente, en nuestra familia, en yo primero, y él dice, bueno, ese lamentablemente el iPhone, el iPad, el i, la selfie, sí, no va a funcionar, dice él. Yo lo entiendo, nos gusta a todos, es más cómodo, es lindo, vengo yo, pero es muy hedonista, vengo de gozar en mi mundo, en mi vida, y el judaísmo en realidad ha siempre pensado en grupo, ha pedido el sacrificio de todos, que ganemos todos, que sea lo mejor. Nosotros somos unos maestros en eso, y eso nos ha ayudado. Entonces él de ahí dice, eso es lo que tenemos que contagiar. Bueno, muchísimas gracias, me alegro, me alegro que les haya gustado Jonathan Sacks. Es un pensador brillante, obviamente que esto no representó ni una haba aparte de todo lo que es su erudición, y lo recomiendo profundamente. Y si quieren un libro, Moralidad, vi la semana pasada que lo tradujeron al español. Búsquenlo, Morality, está en inglés hace mucho tiempo, de 2020, hace 2 años ya, y es difícil de leer, hay que leerlo de a poco, es filosofía judía, pero es para mí su mejor libro. Y después de ahí para adelante uno puede ir para atrás a Future Tense, es el otro. Pero pregúntenme, yo les voy diciendo. Encantado de contribuir con eso. Así que gracias por la invitación, y después me cuentan qué dijeron los demás, cuál va a ser
La Le respuesta vamos a dar juvenil. el link, le vamos a dar el link de los próximos. Y sobre todo, que nos envíe el video, que es una maravilla, para difundirlo a toda la WISO. Sí. No, ya lo envié, Sima. Aquí ya está. lo Ah, ya, envié. maravilloso. Sima. Yo te lo doy. Lo otro que se nos olvidó nombrar, que hoy día se conmemora otro año más del Amia, atentado de la AMIA. amia. Así es. Rabino, Rabino, justo quería decir queríamos algunas partir palabras sobre eso. pidiéndole a usted que hiciéramos algún recuerdo a este día tremendo que nos une el corazón con esta tremenda tragedia. Sí. Miren, yo creo que mayor reflexión que habrá tenido Jonathan Sacks, justamente alguien que les dije, como escribí, Not in God's Name, les describí eso. Su libro, no en el nombre de Dios. Está claro que, como dije antes, quien hace un atentado en nombre de algo que trae mejoría al mundo es una persona que claramente no está actuando en el nombre de Dios, que es lo que dice Jonathan Sacks. A ninguno se le puede ocurrir que asesinar gente va a traer amor, paz, y esa persona que hace eso y piensa que esa es la manera de traer felicidad, mejoría al mundo, paz y amor, claramente es una persona que no lo está haciendo en nombre de Dios, sino en su propio miedo, y es una persona que está tremendamente dañada. Lamentablemente, eso ha sido un espanto de la humanidad entre tantas otras calamidades, y ni que hablar que entra de fondo un tema típico que es difícil para todos los que hemos nacido en Argentina, que es la injusticia, que no solo es en Argentina, en todas partes. Jonathan Sacks solía citar esta frase que creo que es de Luther King, que decía, una injusticia, an injustice anywhere, decía él, is an injustice everywhere. ¿No? Una injusticia en cualquier lado es una injusticia en todos lados, decía él siempre. Él tenía ese llamado, entonces él creía que algo que era justo debía ser justo para todos, no una injusticia solo para unos pocos. Bueno, ojalá que este pensamiento de él y que nosotros, en nombre de la moralidad, en nombre de esto de poder pensar, vamos a contribuir a ese lado, acercarnos en la diferencia y de ese lado poder conversar y abrir el diálogo, porque lo intentamos. Eso no quiere decir que lo vamos a lograr, pero tenemos siempre la utopía. Y eso también es importante para nosotros. Así que bueno, que sea Gracias, Rabino. un Ishmatam para todas las almas. Muy bien. Gracias y nos Gracias. vamos con el corazón, con mucha sabiduría y también con mucha incertidumbre. Pero igual, un tremendo abrazo, Rabino, y gracias infinitas. Gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias.